Nunca imaginé que mi vida cambiaría de la manera en que lo hizo aquella tarde soleada junto a la piscina. Todo comenzó de forma inocente, o al menos eso quise creer. Estábamos en la casa de campo de la familia de mi esposo, Javier, disfrutando de unas vacaciones en compañía de sus padres, especialmente de su padre, Alejandro. Alejandro siempre había sido amable conmigo, un hombre atractivo y carismático que irradiaba una seguridad que me había llamado la atención desde el primer momento, pero jamás había considerado que pudiese significar algo más. Hasta esa tarde, Javier se había ido a la ciudad para resolver algunos asuntos de trabajo, dejándome sola con su padre. Alejandro me invitó a nadar y, sin pensarlo demasiado, acepté. La piscina estaba desierta y el calor abrasador del verano hacía que el agua se sintiera como un bálsamo refrescante sobre mi piel. Nos sumergimos juntos, riendo y jugando como dos niños. Pero de repente algo cambió. Sentí su mirada fija en mí de una manera diferente, más intensa, más ansiosa. Mientras nadábamos noté que Alejandro se acercaba cada vez más, sus movimientos deliberadamente lentos, casi calculados. Su mirada se había vuelto más intensa, y me sorprendí sintiendo una oleada de nerviosismo mezclada con algo más, una emoción que no pude identificar de inmediato. «Estás preciosa hoy, Isabel», me dijo de repente, su voz baja, casi un susurro. Me sonrojé, sintiéndome extrañamente expuesta bajo su mirada. «Gracias», respondí, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz traicionó mi nerviosismo. Nos acercamos al borde de la piscina, y sin previo aviso, Alejandro posó su mano en mi cintura. Me estremecí al contacto, pero no me aparté. Su proximidad me hacía sentir mareada, confusa, pero también extrañamente atraída. «Nunca había notado lo hermosa que eres, tan llena de vida», continuó, sus dedos trazando ligeros círculos en mi piel. Algo en su tono, en su cercanía, me hizo entender que esto no era un simple cumplido. Sentí mi corazón latir más rápido y antes de darme cuenta nuestras miradas se encontraron de una manera que no dejaba lugar a dudas. Las horas siguientes pasaron en una especie de neblina de emociones contradictorias. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido junto a la piscina, en cómo había respondido al toque de Alejandro, en cómo mi cuerpo había reaccionado a su cercanía. Me decía a mí misma que era solo una tontería, un momento fugaz de debilidad, pero no podía ignorar la chispa de deseo que había sentido, una chispa que ahora amenazaba con convertirse en un incendio. Esa noche, durante la cena, me senté frente a él, tratando de no mirarlo demasiado. Pero cada vez que alzaba la vista, me encontraba con sus ojos, fijos en los míos, con una intensidad que me hacía sentir desnuda. Javier, ajeno a lo que ocurría, hablaba de sus planes para el día siguiente, pero yo apenas podía concentrarme en lo que decía. Mi mente estaba llena de imágenes de esa tarde, del agua reluciendo bajo el sol, de la mirada de Alejandro sobre mí. A medida que pasaban los días, la tensión entre Alejandro y yo se volvió casi palpable. Cada encuentro accidental, cada roce inocente, hacía que mi corazón se acelerara. Me sentía como una adolescente, confundida y atrapada en un torbellino de emociones que no entendía del todo, pero sabía que había cruzado una línea, aunque fuera solo en mi mente. Alejandro parecía disfrutar de mi incomodidad o tal vez de mi confusión. Se acercaba cada vez más, sus comentarios se volvieron más audaces, sus gestos más atrevidos. Un día, mientras estábamos solos en la cocina, él se acercó detrás de mí, su aliento cálido contra mi cuello. «¿Por qué me evitas, Isabel?», susurró. Me quedé sin palabras, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. «No lo hago», mentí. «Es solo... no sé».
Mi voz temblaba y él sonrió, sabiendo que me tenía en sus manos. No pude evitarlo. Esa noche, después de que Javier se fue a dormir, bajé a la cocina a buscar un vaso de agua. Allí estaba él, como si me estuviera esperando. No sé qué fue lo que me impulsó, tal vez la adrenalina, tal vez el deseo reprimido, pero cuando se acercó a mí, no retrocedí. Nos quedamos en silencio por unos segundos, sintiendo la tensión crecer entre nosotros. Entonces, él se inclinó y me besó. Fue un beso suave al principio, como si probara mi reacción, pero cuando respondí, se volvió más urgente, más demandante. Sentí su mano en mi espalda, atrayéndome más cerca, y mi mente gritaba que esto estaba mal, que debía detenerme, pero mi cuerpo no obedecía. Le devolví el beso con igual intensidad, dejando que todo el deseo reprimido se desbordara en ese momento. Cuando nos separamos, estábamos ambos sin aliento, y supe que no había marcha atrás. Si te gusta la historia, deja un me gusta y suscríbete al canal. Gracias. A la mañana siguiente me desperté con una mezcla de emociones contradictorias: culpa, excitación, miedo. Miré a Javier, dormido a mi lado, y sentí una punzada de vergüenza. ¿Cómo había podido hacer algo así? Pero entonces pensé en Alejandro, en su mirada, en su toque, y sentí un calor recorrer mi cuerpo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado a mi esposo, pero también sabía que no podía detener lo que había comenzado. Esa tarde, Alejandro me encontró en el jardín. «Tenemos que hablar», dijo, su voz más seria de lo que lo había escuchado antes. Asentí, mi corazón latiendo con fuerza. «Lo sé», respondí, mi voz apenas un susurro. «Pero no aquí, no ahora». Alejandro me miró, sus ojos llenos de una mezcla de deseo y preocupación. «Isabel», murmuró, «esto no puede seguir así». Pero incluso mientras lo decía, sus dedos acariciaban mi brazo y supe que ninguno de los dos quería realmente detenerse. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Cada vez que estaba cerca de Alejandro, sentía que no podía respirar, que el deseo que ardía entre nosotros era demasiado fuerte para ignorarlo. Nos buscábamos en cada momento, en cada rincón de la casa, siempre con el miedo de ser descubiertos, pero también con la emoción de lo prohibido. Cada beso, cada caricia, se sentía como un desafío a todo lo que sabía que era correcto, pero también como algo inevitable. Una tarde, mientras Javier estaba fuera, Alejandro me llevó de nuevo a la piscina. El sol brillaba intensamente y el agua reflejaba destellos de luz. Sin decir una palabra, se acercó a mí, sus manos acariciando mi cintura, sus labios encontrando los míos con una necesidad desesperada. Nos sumergimos juntos en el agua, nuestras respiraciones entrecortadas, y todo lo que importaba era ese momento, ese toque, esa conexión. Comenzó a ser evidente que no podíamos seguir ocultando lo que sentíamos por mucho más tiempo. Cada vez que miraba a Javier, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de culpa y remordimiento que me carcomía. Pero cada vez que Alejandro me tomaba en sus brazos, sentía que todo lo demás desaparecía, que solo existíamos nosotros dos en ese mundo de agua y luz. Sabía que debía detenerlo, que debía alejarme, pero no podía, no quería. Alejandro empezó a hablar de dejarlo todo, de marcharse juntos, de empezar de nuevo en otro lugar. «Podríamos ser felices», me dijo una noche, su voz suave y convincente. «Podríamos dejar atrás todo esto y vivir sin mentiras, sin secretos». Lo miré, dudando, mi corazón dividido entre el deseo y la lealtad. «No sé si puedo», respondí. «No sé si estoy lista para eso». Pero incluso mientras lo decía, sentía que mi resistencia se debilitaba. El silencio se hizo más denso en la cocina. Javier nos miraba, esperando una respuesta que ninguno de los dos sabía cómo darle.
Alejandro tomó una profunda respiración y decidió hablar primero. Javier, esto no es lo que parece. Zrenia comenzó, pero Javier lo interrumpió con un gesto brusco de la mano. No me digas que no es lo que parece, porque sé exactamente lo que es, replicó, su voz llena de ira y dolor. Sentí las lágrimas acumularse en mis ojos, pero traté de mantenerme firme. Javier, lo siento. Nunca quise que esto sucediera. Intenté explicar, mi voz apenas audible, pero él se limitó a mirarme, sus ojos llenos de decepción. ¿Desde cuándo? Zrenia preguntó finalmente, su voz rota. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Alejandro, en un intento de suavizar el golpe, confesó: Hace unas semanas, desde que tú te fuiste a la ciudad. Javier se quedó inmóvil por un momento, procesando la información. Luego, sin decir una palabra más, se giró y salió de la casa, la puerta cerrándose con un estruendo detrás de él. Sentí que mi mundo se derrumbaba en ese instante. Sabía que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Javier se negó a hablar conmigo, evitando cualquier contacto, y finalmente decidió marcharse a casa de su hermana. Necesito tiempo para pensar, me dijo antes de irse, sus palabras frías y distantes. Me sentí devastada, rota por dentro, pero sabía que merecía su ira, su rechazo. Había traicionado su confianza de la manera más dolorosa posible. Alejandro, por su parte, estaba confundido. ¿Qué vamos a hacer ahora?, me preguntó una noche mientras nos sentábamos en el porche, mirando el horizonte. No lo sé, respondí sintiendo el peso de mis palabras. No sé si esto que tenemos puede sobrevivir a lo que hemos hecho. Alejandro me miró con tristeza, pero también con una determinación que nunca había visto en él antes. Estoy dispuesto a luchar por ti, Isabel, dijo con firmeza, pero necesito saber si tú también lo estás. Unas semanas después, Javier finalmente aceptó verme. Nos encontramos en un pequeño café, lejos de cualquier lugar que nos resultara familiar. Cuando lo vi, sentí un nudo en el estómago. Había perdido peso, sus ojos estaban cansados y parecía haber envejecido años en tan solo unas semanas. Javier. Component placement comencé, pero él levantó una mano pidiéndome silencio. No sé si puedo perdonarte, Isabel, dijo con franqueza. Lo que hiciste, lo que hicieron, me ha destrozado. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero me forcé a hablar. No espero que me perdones ahora, respondí, pero necesitaba verte. Necesitaba explicarte que lo que pasó no fue planeado. Fue un error terrible, uno que lamento profundamente. Javier me miró con un dolor visible en sus ojos. No quiero oír más disculpas, dijo con voz entrecortada. Solo quiero saber una cosa. ¿Sigues sintiendo algo por él? La pregunta me golpeó como un mazo. No sabía cómo responder. Javier, yo... No lo sé, admití finalmente, mi voz temblando. Lo único que sé es que te quiero, y nunca quise hacerte daño. La conversación con Javier me dejó agotada emocionalmente. Sentí que estaba en un punto de no retorno. Por un lado, aún amaba a mi esposo, el hombre con quien había construido una vida y compartido tantos momentos. Pero, por otro lado, no podía negar lo que sentía por Alejandro, esa atracción irrefrenable que me había llevado a cometer el peor de los errores. Alejandro me presionaba cada día más. No podemos seguir así, Isabel, insistía. Si aún quieres estar conmigo, debemos ser honestos, vivir sin secretos. Pero yo no podía decidir. Estaba atrapada entre dos mundos, dos amores, dos realidades completamente diferentes. Empecé a sentir que me estaba perdiendo a mí misma
en esa maraña de emociones y decisiones imposibles. Una noche, Javier apareció en la casa. Estaba serio, decidido. He pensado mucho en esto, me dijo, con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Y he llegado a una conclusión. O cortas todo contacto con mi padre, o nuestro matrimonio se termina aquí y ahora. Sentí un frío recorrer mi cuerpo. Javier. Component placement comencé, pero él no me dejó continuar. No puedo seguir viviendo así, Isabel. Necesito una respuesta. El dilema era claro. Debía elegir entre mi esposo y su padre, entre una vida de estabilidad a la que estaba acostumbrada y la pasión peligrosa que había encontrado con Alejandro. Me sentí como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber si dar el paso atrás o saltar al vacío. Finalmente, la presión se hizo insostenible. Sabía que tenía que tomar una decisión. Alejandro me había pedido que dejara todo atrás y empezara de nuevo con él, lejos de Javier, lejos de la culpa y el remordimiento. Javier, por su parte, me había dado un ultimátum que no podía ignorar. Me senté sola en mi habitación durante horas, reflexionando sobre qué camino tomar. Esa noche llamé a Alejandro. No puedo seguir contigo, le dije, mi voz temblando. Amo a Javier, y aunque no sé si él podrá perdonarme algún día, tengo que intentarlo. No puedo seguir adelante con esta mentira. Alejandro permaneció en silencio durante un momento largo y tenso. Lo entiendo, respondió finalmente con voz resignada. Te deseo lo mejor, Isabel. Y con eso colgó. Los días que siguieron fueron difíciles, llenos de incertidumbre. Javier y yo tratamos de hablar, de entendernos, de encontrar un camino para sanar. Esto no será fácil, me advirtió él, con la voz cargada de dolor. No sé si alguna vez podré confiar en ti de nuevo. Asentí, sabiendo que tendría que trabajar duro para recuperar su amor y confianza. Cada día era una batalla, un esfuerzo por mantenernos juntos, por no dejar que el resentimiento y el dolor nos vencieran. Pero también había momentos de esperanza, pequeños gestos que me hacían creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno hacia el otro. Pero justo cuando parecía que las cosas comenzaban a mejorar, Alejandro regresó. Un día apareció en la puerta, sus ojos llenos de urgencia. No puedo olvidarte, Isabel, confesó. No puedo dejar de pensar en lo que tuvimos, en lo que podríamos tener. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Alejandro, no puedes hacer esto, le dije tratando de mantenerme firme. Estoy intentando arreglar mi matrimonio, no puedo seguir viéndote. Pero él no se dio por vencido. Solo dame una oportunidad, rogó, una última vez, para demostrarte que lo nuestro es real. Esa noche no pude dormir. Los pensamientos me asaltaban, mi mente dividida entre lo que había sido y lo que podría ser. Sabía que debía mantenerme firme, alejarme de Alejandro para siempre, pero la tentación de ceder, de regresar a esa pasión prohibida, era demasiado fuerte. Sabía que un solo paso en falso y podría perderlo todo. Al día siguiente Javier notó mi nerviosismo. ¿Está todo bien?, Zrenia preguntó mirándome con desconfianza. Sentí un nudo en la garganta, pero logré sonreír y asentir. Sí, todo está bien, mentí, sintiendo que el peso de mi mentira me aplastaba. Finalmente, la tensión llegó a un punto crítico. Una tarde, mientras Javier estaba en casa, Alejandro se presentó de nuevo. Esta vez, Javier lo vio. ¿Qué haces aquí?, Zrenia gritó, lleno de furia. Alejandro no retrocedió. Estoy aquí por Isabel, declaró con valentía. Porque la amo. La confrontación fue inevitable. Javier me miró esperando mi respuesta. Alejandro, por favor, vete, susurré, tratando de mantener la calma, pero él no se movió.
No hasta que me digas que realmente no sientes nada por mí, insistió. Me quedé en silencio, mi corazón latiendo salvajemente, y en ese momento supe que debía tomar una decisión definitiva. Tomé una profunda respiración y finalmente hablé. Alejandro, lo siento, pero no puedo seguir con esto. Mi lugar está aquí con Javier. Por mucho que me duela, debes irte. Alejandro me miró, herido pero resignado. Lo entiendo, dijo con tristeza. Espero que encuentres la felicidad que buscas. Y con esas palabras se fue. Javier me miró, aún inseguro, pero algo en sus ojos había cambiado. Gracias, susurró, tomándome de la mano. Supe en ese momento que, aunque nuestro camino sería difícil, estábamos dispuestos a intentarlo, a luchar por lo que teníamos. Habíamos tocado fondo, pero tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso a la superficie. La historia ya terminó, pero si quieres escuchar otras historias de secretos y mentiras, haz clic en uno de los videos que ves en la pantalla y recuerda suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días.